El poder real nunca se anuncia, se percibe. El hombre que necesita gustar ya entregó su ventaja, y el que busca aprobación ya está siendo dirigido sin darse cuenta. La persuasión más peligrosa no es la que convence, es la que no necesita convencer. Hoy no estás aquí para aprender a agradar, estás aquí para dejar de mendigar valor, para entender por qué el silencio pesa más que las palabras, por qué la calma incomoda, y por qué cuando un hombre se elige, el mundo se reordena o se rompe. Lo que viene no es cómodo, no es amable, pero es real. Y si estás aquí es porque ya no quieres ser fácil de leer, de mover o de controlar. El día que dejaste de pedir permiso para existir. Ese día no llegó con una revelación mística ni con una frase bonita escrita en una pared blanca. Llegó como llegan las verdades que no se pueden evitar cuando ya estás cansado de traicionarte a ti mismo. Llegó cuando entendiste que llevabas años pidiendo permiso para respirar, para hablar, para desear, para incomodar, para ser visto, y que cada permiso que pedías era una renuncia silenciosa a tu propia autoridad, porque nadie te dijo que pedir permiso no te hace educado, te hace pequeño. Nadie te explicó que buscar aprobación no te vuelve amable, te vuelve dependiente, y que la dependencia siempre huele a debilidad, aunque la disfraces de buena intención. Ese día te diste cuenta de que habías aprendido a sobrevivir, pero no a vivir, de que sabías adaptarte, pero no sostenerte, de que eras experto en leer el ambiente, pero incapaz de escucharte a ti mismo. Y cuando esa comprensión te atravesó, no fue suave, fue violenta, porque te obligó a aceptar que gran parte de tu dolor no venía del mundo, venía de la forma en que tú te entregabas a él, sin condiciones, sin límites, sin identidad clara. Eras el hombre que llegaba a los lugares preguntándose qué versión de sí mismo debía ser para no molestar. El que modulaba su voz, sus gestos, sus palabras, su deseo, según la reacción del otro. El que confundió ser aceptado con ser amado y ser tolerado con ser respetado. Y así fuiste cediendo terreno poco a poco. Primero en cosas pequeñas, luego en decisiones importantes, luego en tu forma de caminar por la vida. Hasta que un día ya no sabías dónde terminabas tú y dónde empezaba la expectativa ajena. Y ese día no fue el peor. El peor fue cuando te acostumbraste, cuando dejaste de sentir la humillación porque la convertiste en rutina, cuando ya no dolía que te interrumpieran, que te ignoraran, que te midieran, que te usaran, porque en el fondo sentías que eso era lo que merecías por no atreverte a ocupar tu lugar. Y entonces aparece la figura del hombre roto, no el que llora en público, sino el que se traiciona en silencio, el que sonríe mientras se muerde por dentro, el que dice sí cuando quiere decir no, el que justifica lo injustificable para no perder un vínculo, una oportunidad, una mirada, el que se convence de que es madurez cuando en realidad es miedo, miedo a quedarse solo, miedo a ser rechazado, miedo a descubrir que sin aprobación no sabe quién es. Y esa es la trampa más cruel, porque el mundo no te exige que te borres, tú lo haces para encajar. El mundo no te pide que te calles, tú eliges callar para no incomodar. El mundo no te obliga a mendigar atención, tú aprendiste a hacerlo porque alguna vez te enseñaron que tu valor dependía de lo que otros vieran en ti. Y así creciste entrenando el músculo equivocado, desarrollando una sensibilidad extrema hacia afuera, mientras adentro te volvías frágil, hueco, reactivo, fácil de mover, fácil de manipular, fácil de dominar, porque el hombre que busca aprobación es el hombre más predecible del sistema. Basta con ofrecerle aceptación, basta con amenazarle con el rechazo, basta con retirarle afecto para que se doble. Y eso no lo hacen solo las parejas, lo hace el trabajo, la familia, los amigos, la sociedad entera, porque la necesidad de aprobación es una puerta abierta al control, y nadie te controla con fuerza cuando puede hacerlo con afecto condicionado. Y entonces llega ese día, el día que no es heroico ni cinematográfico, sino incómodo, sucio, interno. Un día en el que te ves actuando y te das asco, no porque seas malo, sino porque te reconoces débil, y no en el sentido romántico de la palabra, sino en el real, el que se quiebra cuando no lo validan, el que se desarma cuando no lo eligen, el que se diluye cuando no lo necesitan. Ese día algo se rompe, y no se rompe para destruirte,
Se rompe para dejarte ver que llevabas una vida construida sobre el permiso ajeno. Que cada decisión estaba filtrada por una pregunta silenciosa. ¿Me querrán si hago esto? ¿Me aceptarán si digo aquello? ¿Me rechazarán si muestro esto? Y vivir así no es vivir. Es negociar tu identidad a cambio de migajas emocionales. Es prostituir tu presencia por tranquilidad momentánea. Es convertirte en actor secundario de tu propia historia. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Porque empiezas a notar cómo cambias de postura según quien entra al cuarto, cómo suavizas tus opiniones según quien escucha, cómo traicionas tus límites para no perder acceso, y en ese punto ya no hay vuelta atrás, porque el que ve ya no puede fingir ignorancia, y entonces ocurre el primer acto real de poder, no imponer, no dominar, no manipular, sino dejar de pedir permiso, dejar de explicar, dejar de justificar, dejar de traducirte para que otros te dijeran mejor, dejar de disculparte por existir, dejar de anunciar tus decisiones como si necesitaran aprobación previa, y ese acto no es ruidoso, es interno, es una reconfiguración silenciosa de tu eje. Empiezas a caminar distinto, no porque quieras intimidar, sino porque ya no te encoges, empiezas a hablar distinto, no porque quieras gustar, sino porque ya no te mientes. Empiezas a elegir distinto. No porque seas cruel, sino porque ya no te abandonas. Y el mundo lo nota. Siempre lo nota. Porque la energía del hombre que no pide permiso es distinta. No suplica, no persigue, no se vende, no se adapta en exceso, no compite por atención, no reacciona a cada estímulo, no se justifica ante cada mirada. Es un hombre que ya no necesita ser elegido, porque se eligió a sí mismo. Y eso incomoda, porque rompe dinámicas, porque obliga a otros a reposicionarse, porque ya no eres funcional a sus expectativas. Y algunos se irán, no porque seas peor, sino porque ya no juegas el mismo juego. Y ahí viene la prueba real, porque cuando dejas de pedir permiso, llega la soledad. No la soledad romántica, sino la real, la de los silencios incómodos, la de las miradas que ya no te buscan, la de las invitaciones que dejan de llegar, la de los vínculos que se enfrían porque estaban sostenidos por tu complacencia. Y ese momento define si esto era pose o verdad, si era discurso o decisión. Porque el hombre que vuelve a pedir permiso cuando siente el vacío nunca quiso cambiar, solo quería alivio. Pero el que se queda, el que aguanta el silencio, el que no corre a mendigar afecto, el que no se explica ni se defiende, ese hombre empieza a construir algo nuevo, carácter, presencia, gravedad. Y no es bonito al inicio, es áspero, es torpe, es solitario, porque estás reaprendiendo a existir sin aplauso, a desear sin validación, a decir no sin culpa. Y sí, habrá culpa, porque te educaron para sentirla cuando te eliges. Habrá miedo, porque dejaste de apoyarte en la reacción ajena. Habrá dudas, porque ahora las decisiones pesan más cuando son tuyas. Pero también aparece algo que no habías sentido en años, respeto propio. Y ese respeto no es un sentimiento, es una postura, una forma de estar en el mundo, una coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Y cuando eso se alinea, ya no necesitas convencer a nadie, porque tu sola presencia filtra. Ya no necesitas seducir desde la necesidad, porque ahora seduces desde la integridad. Ya no necesitas manipular, porque el hombre que no pide permiso no necesita torcer la voluntad ajena para sentirse válido. Y aquí es donde todo cambia, en la seducción, en la persuasión, en las relaciones, porque el que busca aprobación persuade desde la carencia, el que no pide permiso persuade desde la calma. El primero intenta gustar, el segundo simplemente es. El primero se adapta, el segundo marca ritmo. El primero se obsesiona con el resultado, el segundo se enfoca en su posición interna. Y esa diferencia se siente a metros, se siente en la forma de entrar a un lugar, de mirar, de escuchar, de retirarse cuando algo no está alineado. Se siente en la capacidad de irse sin drama, de decir no sin agresión, de sostener el silencio sin ansiedad. Y eso no se aprende leyendo frases.
Se construye atravesando la incomodidad de dejar de ser aprobado y aceptar que no todos van a entender. Que algunos te llamarán frío, otros arrogante, otros distante, cuando en realidad solo dejaste de estar disponible para juegos que te debilitaban. Y aquí entra la parte que pocos dicen. Cuando dejas de pedir permiso, también dejas de ser manipulable, porque ya no reaccionas al elogio ni al desprecio con la misma intensidad. Ya no te mueven con halagos ni te controlan con rechazo. Ya no te compran con atención ni te castigan con silencio. Y eso te vuelve peligroso. No violento, no abusivo. Peligroso para los sistemas que se alimentan de hombres inseguros, complacientes, fragmentados. Te vuelves impredecible porque no respondes desde la herida. Te vuelves firme porque no negocias tu centro. Te vuelves claro porque no necesitas adornar tu intención. Y esa claridad ahuyenta a los depredadores emocionales, a los manipuladores, a los que solo se acercan cuando pueden extraer algo. Porque el hombre que no pide permiso no explica sus límites, los vive. No amenaza con irse, se va. No negocia su dignidad, no la discute. Y esto no te hace perfecto, te hace responsable, responsable de tus decisiones, de tus errores, de tus deseos, de tu soledad. Porque ahora ya no puedes culpar al mundo por lo que toleras. Ya no puedes decir que te usan si tú sigues ofreciendo. Ya no puedes decir que no te respetan si tú no te respetas primero. Y esa responsabilidad pesa, pero libera, porque te devuelve el control real, no el ilusorio de gustar, sino el auténtico de elegir. Y entonces miras atrás y entiendes que pedir permiso fue una estrategia de supervivencia, no una condena, que alguna vez te sirvió para no perder amor, para no ser rechazado, para no quedarte solo, pero que ya no te sirve para el hombre que quieres ser, y honras esa versión pasada sin quedarte atrapado en ella. Porque ahora sabes que existir no se pide, se asume, que ocupar espacio no se negocia, se encarna, que la autoridad personal no se grita, se sostiene, y que el día que dejaste de pedir permiso no te volviste invencible, te volviste íntegro. Y esa integridad, aunque incómode, aunque duela, aunque cueste, es la base de toda seducción real, de toda persuasión limpia, de toda mejora profunda. Porque nadie sigue a un hombre que no se sigue a sí mismo. Nadie respeta a un hombre que se disculpa por existir. Nadie desea a un hombre que se abandona para agradar. Y el día que entendiste eso, sin adornos, sin excusas, sin dramatismo, ese día no cambió el mundo. Cambiaste tú. Y cuando tú cambias, la dinámica entera se reordena. Te miran distinto, te hablan distinto, te prueban distinto. Y tú ya no reaccionas igual, porque ya no estás pidiendo permiso, estás presente. Y eso, para el mundo, es una fuerza imposible de ignorar, la trampa invisible de querer caer bien. La mayoría de los hombres no se da cuenta del momento exacto en que empezó a caer en la trampa, porque no llega como una caída, llega como una adaptación pequeña, casi imperceptible. Primero sonríes un poco más de lo que sientes, luego suavizas una opinión, luego tragas una incomodidad, luego haces un favor que no querías hacer, luego callas algo que necesitabas decir, y cuando miras atrás ya no sabes en qué punto dejaste de ser auténtico. Porque querer caer bien no se siente como debilidad, se siente como inteligencia emocional, se disfraza de educación, de empatía, de madurez, pero por debajo es miedo puro, miedo a no ser aceptado, miedo a incomodar, miedo a perder lugar, miedo a que si no agradas, no existes. Y ese miedo no grita, no amenaza, no golpea. Se filtra lentamente hasta convertirse en tu forma habitual de estar en el mundo. Y lo más peligroso es que nadie te obliga. Tú eliges caer bien porque aprendiste que agradar era más seguro que ser verdadero. Así nace el hombre complaciente. No como un tonto, sino como alguien hipersensible al entorno. Alguien que aprendió a leer microgestos, tonos, silencios, cambios de energía. Alguien que se volvió experto en adaptarse, pero incapaz de sostenerse. Porque el que quiere caer bien siempre está mirando afuera, calibrando, midiendo, ajustando. Nunca está presente del todo. Siempre está negociando su identidad a cambio de tranquilidad momentánea. Y eso no se nota al principio. Al principio incluso te premian,
Te llaman buena persona, te dicen que eres fácil de tratar, te buscan cuando necesitan algo, te elogian por tu comprensión, por tu paciencia, por tu capacidad de ceder, y tú confundes ese uso constante con valor personal. Confundes ser funcional con ser respetado. Confundes ser aceptado con ser deseado. Y ahí empieza la erosión interna, porque cada vez que eliges agradar en lugar de ser honesto, te traicionas un poco. Y esa traición no se olvida, se acumula, se queda en el cuerpo, en la mandíbula apretada, en el pecho tenso, en el cansancio sin causa, en la irritabilidad que no entiendes. Porque no es el mundo el problema, es que llevas años siendo leal a todos menos a ti mismo. Y entonces aparece el patrón. El hombre que quiere caer bien siempre llega un segundo tarde a su propia vida. Siempre responde en vez de dirigir, siempre explica en vez de afirmar, siempre justifica en vez de decidir, siempre pregunta en vez de marcar. Y eso lo vuelve predecible, porque el que quiere caer bien tiene botones claros. Halágalo y se abre, critíquelo y se encoge, retírele atención y se desespera, ofrézcale aprobación y se entrega. Y eso lo convierte en presa fácil, no solo en relaciones íntimas, sino en cualquier sistema de poder, porque el deseo de agradar es una puerta abierta a la manipulación. Y aquí es donde la cosa se pone oscura, porque no todos los que te rodean son ingenuos. Algunos perciben rápidamente quién necesita aprobación, quién necesita ser validado, quién no tolera el rechazo. Y esos perfiles no atacan, explotan los vacíos. Ofrecen migajas de reconocimiento a cambio de control. Te hacen sentir especial solo cuando obedeces. Te retiran afecto cuando te sales del guión. Y tú lo llamas dinámica compleja, pero es simple. Te están entrenando y tú cooperas. Porque prefieres sentirte querido que libre. Y no es que seas débil, es que estás condicionado. Porque en algún punto de tu historia aprendiste que ser tú mismo tenía un costo demasiado alto. Quizá rechazo, quizá humillación, quizá abandono, y tu sistema nervioso decidió que era mejor adaptarse que sangrar. Así que te volviste amable, agradable, manejable, y el mundo no castiga eso, lo explota, porque el hombre que quiere caer bien no pone límites claros, pone límites negociables. No dice no, dice luego vemos. No dice no puede ser, dice lo intento. No dice esto no me gusta, dice está bien, no pasa nada. Y cada concesión refuerza el mensaje interno de que tu incomodidad importa menos que la comodidad ajena. Y eso te rompe por dentro, aunque por fuera sigas funcionando. Y entonces llega el punto crítico. Ese momento en que te das cuenta de que caer bien no te ha traído lo que creías. No te respetan más, no te desean más, no te eligen más. Al contrario, te consultan, pero no te siguen. Te escuchan, pero no te toman en serio. Te buscan, pero solo cuando necesitan algo. Y cuando intentas afirmarte, cuando intentas marcar una posición, cuando intentas decir basta, te miran raro. Te llaman cambiado, te dicen que antes eras diferente, porque claro, antes eras útil y ahora empiezas a ser íntegro. Y eso incomoda, porque rompe la dinámica, porque obliga a otros a reposicionarse. Y ahí se revela la verdad brutal. El hombre que cae bien no lidera, acompaña. El que cae bien no seduce, tranquiliza. El que cae bien no persuade, se adapta. Y eso puede parecer noble, pero no construye nada sólido, ni en relaciones, ni en respeto, ni en poder personal. Porque la atracción real no nace de la complacencia, nace de la firmeza. La persuasión real no nace de agradar, nace de la convicción. El respeto real no nace de ceder, nace de sostener. Y aquí entra la parte que cuesta aceptar. Querer caer bien no es bondad. Es una estrategia de supervivencia aprendida. Y toda estrategia que te salvó en el pasado puede convertirse en prisión en el presente si no la cuestionas. Porque ya no estás tratando de sobrevivir, estás tratando de vivir, y vivir exige riesgo, exige incomodar, exige decepcionar, exige que algunos no te entiendan, y no pasa nada, porque no estás aquí para gustarle a todos, estás aquí para ser coherente contigo, y esa coherencia tiene un precio. La pérdida de ciertas aprobaciones, la caída de ciertas máscaras, la salida de ciertas personas y el silencio posterior.
que asusta, porque cuando dejas de caer bien, se va el ruido, se va la validación constante, se va el feedback inmediato. Y te quedas contigo mismo, y ahí muchos retroceden, vuelven a sonreír de más, vuelven a ceder, vuelven a explicarse, porque el vacío inicial es incómodo. Pero el que se queda, el que no huye, el que no corre a mendigar aprobación, descubre algo distinto, descubre calma, descubre peso, descubre presencia, descubre que ya no necesita gustar para sentirse en paz. Y esa paz se nota, se huele, se percibe. En la forma de hablar, de moverse, de mirar, de retirarse cuando algo no está alineado. Y ahí ocurre el cambio silencioso. La gente empieza a tratarte distinto. No porque te esfuerces, sino porque ya no te doblas. No te discuten tanto. No te empujan tanto. No te prueban tanto. Porque el hombre que no busca caer bien no reacciona a cada estímulo. No se justifica, no se defiende, no se vende. Simplemente está, y esa presencia impone más que 1000 palabras. Y aquí es donde la seducción cambia de forma, porque seducir desde la complacencia es perseguir, seducir desde la firmeza es atraer. El primero intenta agradar, el segundo se permite ser polarizante, el primero busca encajar, el segundo permite que quien encaje se acerque y quien no, se vaya sin drama. Y eso es poder, no el poder ruidoso, sino el estable. El que no necesita demostración constante, el que no depende de la reacción ajena para sostenerse. Y eso también es autodefensa psicológica, porque cuando no necesitas caer bien, no pueden manipularte con halagos ni controlarte con rechazo, no pueden usar tu culpa ni tu miedo a quedar mal, no pueden empujarte a lugares que no eliges, porque tu centro ya no está afuera. Está adentro, y desde ahí decides, y decides sabiendo que no todos van a aplaudir, que algunos se molestarán, que otros intentarán provocarte para ver si vuelves al viejo patrón, y cuando no lo haces, cuando no reaccionas, cuando no explicas, cuando no buscas agradar, algo se quiebra en la dinámica. El juego cambia, porque ya no eres predecible, ya no eres manejable, ya no eres el tipo que siempre está disponible. Y eso te vuelve más respetado, incluso por quienes no te quieren. Porque el respeto no depende del afecto, depende de la consistencia. Y la consistencia solo aparece cuando dejas de negociar tu valor a cambio de aprobación. Y entonces miras atrás y entiendes que querer caer bien nunca fue amor, fue miedo. Que la amabilidad sin límites no es virtud, es evasión. Que agradar a todos es abandonarte a ti. Y que el día que dejaste de intentar caer bien, no te volviste arrogante, te volviste honesto contigo. Y esa honestidad, aunque incomode, aunque duela, aunque te deje solo por momentos, es la base de toda relación sana, de toda seducción real, de toda persuasión limpia, porque nadie sigue a un hombre que no se sigue a sí mismo. Nadie confía en un hombre que se adapta a cada viento. Nadie respeta a un hombre que se disculpa por existir. Y cuando comprendes eso, ya no fuerzas, ya no compites, ya no ruegas, ya no caes bien. Simplemente eres, y eso, para el mundo, es mucho más impactante que cualquier intento desesperado de agradar. Silencio, postura y mirada. Lo que habla cuando tú no explicas nada. El hombre que habla demasiado suele hacerlo para tapar algo, y ese algo casi siempre es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser malinterpretado, miedo a perder control, miedo a no gustar, miedo a quedar expuesto. Y por eso llena el aire de palabras, aclara antes de que le pregunten, se justifica antes de que lo acusen, sonríe antes de que lo rechacen, explica antes de que lo cuestionen. Y sin darse cuenta convierte su presencia en ruido. Y el ruido siempre delata urgencia, y la urgencia siempre delata dependencia. Porque el que necesita explicar necesita ser aceptado, y el que necesita ser aceptado ya entregó su poder antes de entrar a la escena. El silencio, en cambio, no pide permiso, no se defiende, no se adelanta, no intenta convencer. El silencio se queda, y quedarse exige una fortaleza que pocos hombres desarrollan, porque quedarse significa tolerar la incomodidad del vacío, tolerar la mirada ajena, tolerar el juicio implícito, tolerar la proyección del otro sin correr a limpiarla con palabras.
Y ahí es donde empieza la verdadera comunicación no verbal, la que no se enseña en manuales, la que no se aprende imitando poses, la que nace cuando ya no estás intentando controlar la percepción ajena, sino sostener tu centro interno. Y ese centro se manifiesta primero en el cuerpo, no en la boca. El cuerpo siempre habla, incluso cuando la boca calla. Habla en cómo ocupas el espacio, en cómo respiras, en cómo te mueves, en cómo te detienes, en cómo sostienes una mirada sin desafiar ni huir. Porque la mirada no es un arma, es un espejo, y el hombre inseguro no tolera mirarse ni ser mirado. Por eso baja los ojos, por eso parpadea de más, por eso desvía la atención, por eso rompe el contacto visual con chistes, con palabras, con gestos nerviosos, porque la mirada sostenida desnuda, y desnudar exige coherencia interna, exige que no estés actuando, exige que no estés fingiendo, exige que no estés pidiendo aprobación. Y ese nivel de congruencia es raro, porque la mayoría de los hombres aprendió a sobrevivir actuando, aprendió a adaptarse, aprendió a leer el entorno para no ser herido. Y ese aprendizaje deja marcas, deja tics, deja posturas encogidas, deja respiraciones cortas, deja movimientos innecesarios, deja una inquietud corporal que no se puede ocultar por más palabras que uses. Y entonces llega el momento en que un hombre se cansa de huir de sí mismo, se cansa de explicarse, se cansa de justificarse, se cansa de actuar, se cansa de llenar el aire, y decide quedarse quieto, no rígido, no agresivo, quieto, presente, respirando, ocupando su lugar sin pedir permiso. Y ese acto aparentemente simple es un acto de ruptura, porque el mundo está acostumbrado a hombres reactivos, hombres que responden rápido, hombres que se disculpan, hombres que aclaran, hombres que negocian, hombres que se adaptan. Y cuando alguien no lo hace, cuando alguien guarda silencio, cuando alguien no explica, cuando alguien no reacciona inmediatamente, la dinámica cambia, porque el silencio crea vacío, y el vacío obliga al otro a hablar, a moverse, a exponerse, y ahí empieza la verdadera lectura del poder. No en lo que dices, sino en lo que provocas sin decir nada. Y aquí entra la postura. No como pose de macho, no como pecho inflado, no como rigidez artificial, sino como consecuencia de un sistema nervioso que ya no está en alerta constante. La postura relajada, firme, alineada, no nace del ego, nace de la calma interna. De no estar esperando el golpe, de no estar anticipando el rechazo, de no estar buscando la aprobación. Cuando el cuerpo deja de estar en defensa, se endereza solo. Los hombros caen, la respiración baja, el cuello se libera, la mandíbula se suelta. Y esa postura comunica algo muy específico. Este hombre no está huyendo, este hombre no está atacando, este hombre está presente. Y la presencia es magnética, porque no necesita confirmación, porque no depende del resultado, porque no se mueve por ansiedad. Y esa presencia se siente en una habitación, se siente en una conversación, se siente en una negociación, se siente en una interacción íntima, se siente incluso en el silencio compartido, porque la mayoría de las personas no sabe estar en silencio sin sentirse incómoda. La mayoría necesita llenar el espacio porque el espacio les recuerda su vacío interno. Y cuando tú no lo llenas, cuando tú no corres a hablar, cuando tú no explicas, cuando tú no rescatas al otro de su incomodidad, estás comunicando algo muy claro. Yo puedo sostener esto. Y si yo puedo sostener esto, tú tendrás que lidiar con lo que proyectes. Y eso es autodefensa psicológica. Porque el manipulador necesita reacción, necesita explicación, necesita justificación, necesita palabras que pueda torcer. El manipulador se alimenta del hombre que habla de más, porque cada palabra extra es un hilo del que tirar. Cada explicación es una grieta, cada justificación es una rendija, y el hombre que aprende a callar, aprende a cerrarle la puerta a esas dinámicas, no porque sea frío, sino porque es consciente, no porque sea distante, sino porque es selectivo, no porque sea arrogante, sino porque se respeta. Y aquí aparece la historia que se repite en miles de contextos. Un hombre entra a un lugar y antes de sentarse ya está hablando, ya está contando, ya está riendo, ya está mostrando,
Ya está intentando demostrar valor. Otro hombre entra, se sienta, observa, respira, mira, escucha. No se apura, no compite, no intenta ganar la atención. Y sin embargo la atención empieza a gravitar hacia él. No porque sea misterioso por técnica, sino porque no está necesitado, porque no está reclamando, porque no está empujando, y esa diferencia es brutal, porque expone la trampa en la que viven muchos hombres. Creen que seducir es hablar, creen que persuadir es explicar, creen que dominar una interacción es llevar la palabra, cuando en realidad el que domina una interacción es el que controla su estado interno y desde ahí regula el ritmo, el silencio, la pausa, la mirada, el retiro. Y la postura es la base física de esa regulación. No puedes sostener silencio con un cuerpo tenso, no puedes sostener mirada con un sistema nervioso en pánico, no puedes ocupar espacio si te sientes culpable por existir. Por eso este capítulo no trata de técnicas, trata de desprogramación, trata de quitar capas de miedo acumulado, trata de dejar de moverte por heridas antiguas que ya no están ocurriendo aquí y ahora. Y cuando eso sucede, el cuerpo se reeduca, la postura cambia, la mirada se estabiliza, el silencio se vuelve natural, y el hombre deja de explicar porque ya no siente que deba defender su existencia. Y ese es el punto exacto donde la persuasión se vuelve limpia, porque no busca imponer, no busca convencer, no busca forzar, simplemente se presenta y deja que el otro decida. Y paradójicamente esa libertad genera más influencia, porque nadie confía en quien necesita convencer, nadie sigue a quien se justifica, nadie respeta a quien se disculpa por ocupar espacio. El respeto nace cuando no te mueves desde la necesidad. Y la seducción real nace cuando no persigues, nace cuando no llenas el vacío, nace cuando no explicas tu valor, nace cuando te permites ser visto sin adornos. Y eso asusta, porque te deja sin escudos, te deja sin palabras, te deja con el cuerpo y la mirada como única verdad. Y si tu cuerpo está alineado, si tu respiración está baja, si tu postura es firme, si tu mirada es clara, no hay mucho que decir, porque el mensaje ya fue entregado sin sonido, y el mundo responde a eso de formas que no se pueden forzar. Algunas personas se acercan, otras se incomodan, otras se retiran, y todas están reaccionando a tu presencia, no a tu discurso, y ahí entiendes algo que cambia todo, que no necesitas convencer a nadie, que no necesitas gustar a todos, que no necesitas explicarte para ser válido, que tu cuerpo, tu silencio y tu mirada ya están hablando. Y cuando dejas de interferir con esa comunicación natural, cuando dejas de sabotearla con palabras innecesarias, cuando confías en tu presencia, la dinámica se invierte. Ya no estás intentando controlar la percepción ajena, estás observando cómo los demás se acomodan frente a ti. Y eso es poder, no el poder ruidoso, no el poder agresivo, el poder tranquilo, el poder que no se anuncia, el poder que no se defiende, el poder que se sostiene. Y ese poder se entrena cada día en pequeños actos. No responder inmediatamente, no explicar de más, no justificar una decisión, no llenar silencios incómodos, no sonreír por reflejo, no bajar la mirada por costumbre, no encogerte por culpa. Y cada vez que eliges quedarte, cada vez que eliges respirar, cada vez que eliges mirar, cada vez que eliges callar, estás reprogramando tu sistema. Estás enseñándole a tu cuerpo que ya no necesita huir, que ya no necesita agradar, que ya no necesita protegerse de amenazas que no están presentes. Y poco a poco, sin discursos, sin promesas, sin frases bonitas, el hombre cambia. No porque aprendió algo nuevo, sino porque dejó de hacer lo que lo debilitaba. Y ese cambio se nota incluso antes de que él lo entienda. Se nota en cómo lo tratan, en cómo lo escuchan, en cómo lo miden, en cómo lo prueban, porque el mundo prueba a los hombres para ver dónde están parados, y el hombre que no explica, que no se apresura, que no se defiende, que no reacciona impulsivamente, comunica solidez, comunica límites, comunica dirección. Y cuando eso está presente, ya no necesitas hablar mucho, porque tu silencio, tu postura y tu mirada ya dijeron todo lo que hacía falta decir. ¿Por qué cuando te eliges
Algunos se incomodan. El día que te eliges no suena una alarma ni cae un rayo. Simplemente algo en ti deja de pedir permiso. Y ese cambio casi nadie lo celebra. Porque el mundo no está diseñado para hombres que se sostienen. Está diseñado para hombres funcionales, hombres previsibles, hombres que encajan, hombres que no mueven demasiado el tablero. Y cuando tú te eliges no haces ruido, pero alteras el equilibrio silencioso de quienes se beneficiaban de tu adaptación. Y eso incomoda, porque la comodidad ajena muchas veces estaba construida sobre tu renuncia. Y no es personal, es estructural. Te eliges y de pronto ya no respondes igual, ya no explicas igual, ya no estás disponible igual, ya no ríes en los mismos momentos, ya no aceptas los mismos tratos, ya no juegas los mismos juegos. Y ese pequeño desajuste despierta resistencias que antes no existían. Porque cuando eras complaciente, eras seguro. Cuando eras predecible, eras útil. Cuando eras adaptable, eras fácil de manejar. Y ahora que te eliges, te vuelves incómodo. No porque seas agresivo, sino porque ya no te diluyes, y la gente no sabe qué hacer con un hombre que no se diluye. Porque obliga a todos a mostrarse, obliga a redefinir roles, obliga a renegociar dinámicas. Y nadie disfruta perder ventajas invisibles. Por eso algunos reaccionan con burla, otros con culpa, otros con crítica, otros con distancia, otros con intentos de sabotaje emocional. No porque seas malo, sino porque dejaste de ser conveniente. Y esa es una verdad que pocos hombres toleran aceptar, que gran parte del afecto que recibían estaba condicionado a su capacidad de ceder, a su habilidad para no incomodar, a su disposición para cargarse lo que no era suyo. Y cuando eso se termina, el vínculo se desnuda. Y lo que queda no siempre es amor. A veces es costumbre, a veces es dependencia, a veces es control disfrazado de cercanía. Y cuando lo ves, ya no puedes fingir ignorancia, porque empiezas a notar patrones. Empiezas a notar cómo algunos solo se acercan cuando vuelves al viejo molde, cómo se enfrían cuando marcas límites, cómo te elogian cuando cedes y te castigan cuando te afirmas. Y ese castigo no siempre es frontal. A veces es silencio, a veces es indiferencia, a veces es sarcasmo, a veces es hacerte sentir exagerado, conflictivo, cambiado. Y ahí aparece la voz interna que duda, que se pregunta si no estarás siendo demasiado duro, demasiado distante, demasiado egoísta, porque te enseñaron que elegirte era traicionar, que poner límites era herir, que decir no era ser malo. Y esa programación pesa, porque fue instalada temprano, cuando eras vulnerable, cuando necesitabas pertenecer, cuando no tenías recursos para sostenerte solo, y tu sistema nervioso aprendió que adaptarse era sobrevivir. Así que ahora, cuando te eliges, el cuerpo recuerda el peligro, recuerda la amenaza del rechazo, recuerda el miedo a quedarte solo, y esa memoria te empuja a retroceder, a suavizar, a pedir disculpas, a volver a explicar. Pero si lo haces, si vuelves atrás, si te encoges otra vez, el mensaje interno se refuerza. No soy capaz de sostenerme. Y ese mensaje es más dañino que cualquier incomodidad externa, porque te devuelve al rol que te debilitaba. Y entonces aparece el punto de quiebre, el momento en que decides si este camino es real o solo discurso. Porque elegirte no es una idea bonita, es una práctica diaria que se paga con incomodidad, con miradas raras, con vínculos que se enfrían, con puertas que se cierran. Y también con otras que se abren, pero esas no se abren de inmediato. Primero llega el vacío, primero llega el silencio, primero llega la ausencia de feedback, porque ya no estás actuando para provocar reacciones. Y ese vacío es una prueba, porque ahí ya no tienes aplauso ni rechazo, solo tienes coherencia. Y muchos hombres confunden coherencia con frialdad, porque no están acostumbrados a sentir calma sin validación. Pero la calma verdadera no necesita testigos, y cuando empiezas a habitarla, algo en ti se estabiliza, y esa estabilidad vuelve a incomodar. Porque el hombre estable no se puede mover con culpa, no se puede empujar con miedo, no se puede manejar con halagos, y eso es una amenaza para cualquier dinámica basada en control emocional. Y aquí entra la parte más incómoda de aceptar. No todo el que se incomoda con tu cambio es malvado. Muchos simplemente están atrapados en sus propias heridas.
y tu elección les refleja lo que ellos no se atreven a hacer. Les recuerda las renuncias que normalizaron, las versiones pequeñas en las que se quedaron. Y ese espejo duele, porque expone sin palabras, sin ataques, sin discursos. Y cuando un hombre se elige, se convierte en espejo para otros. Y no todos quieren mirarse. Algunos atacan el espejo, otros lo rompen, otros se alejan, otros intentan ensuciarlo para no ver con claridad. Y tú no puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es no volver a encogerte para tranquilizar la incomodidad ajena, porque cada vez que lo haces traicionas el proceso y refuerzas la idea de que tu bienestar es negociable. Y no lo es. No si quieres transformarte de verdad, no si quieres dejar de ser esclavo de tus heridas, no si quieres construir una vida que no dependa del humor del entorno. Y aquí es donde la seducción y la persuasión cambian de naturaleza, porque cuando te eliges, dejas de seducir desde la carencia y empiezas a seducir desde la integridad. Ya no buscas gustar, buscas resonar. Ya no persigues, permites. Ya no te adaptas, eliges. Y eso polariza, porque la integridad no es neutra. La integridad divide, atrae a quienes están listos y repele a quienes necesitan control. Y eso es sano, aunque duela, porque te ahorra años de desgaste, te ahorra vínculos tibios, te ahorra juegos mentales, te ahorra negociar tu esencia por migajas de atención. Y la persuasión se vuelve más limpia, porque no está impulsada por la necesidad de convencer, sino por la claridad de posición. Y la claridad incomoda a quienes viven en ambigüedad, porque la ambigüedad permite manipular, permite estirar límites, permite aprovechar vacíos, y cuando tú te eliges, cierras esos vacíos sin anunciarlo. Simplemente dejas de estar disponible para dinámicas que no respetan tu centro, y el mundo reacciona, porque siempre reacciona cuando alguien sale del molde. Algunos te pondrán a prueba, provocarán, intentarán que vuelvas al rol anterior. Te empujarán emocionalmente para ver si cedes, y cuando no lo haces, cuando sostienes tu postura sin agresión, sin explicación, sin drama, algo cambia, porque ya no eres el mismo punto de apoyo, ya no eres la misma fuente de regulación emocional, ya no eres el mismo contenedor de frustraciones ajenas, y eso obliga a otros a hacerse cargo de sí mismos. Y nadie agradece eso al inicio, porque hacerse cargo duele, pero es necesario. Y aquí aparece una verdad que pocos hombres aceptan. Cuando te eliges pierdes pertenencia superficial, pero ganas respeto profundo, aunque no siempre venga acompañado de cercanía inmediata. Porque el respeto no depende del afecto, depende de la coherencia. Y la coherencia se construye sosteniendo decisiones impopulares sin necesidad de justificarlas. Y eso es lo que separa al hombre que habla de cambio del hombre que encarna el cambio. El primero necesita aprobación, el segundo acepta incomodidad, y ese aceptar no es resignación, es fortaleza. Es entender que no estás aquí para mantener la paz falsa de todos, sino para construir una paz interna real. Y esa paz no es pasiva, es firme, es silenciosa, es estable. Y desde ahí tu presencia cambia, tu forma de entrar a un lugar, tu forma de hablar, tu forma de callar, tu forma de irte cuando algo no está alineado. Y esa forma de irte es especialmente poderosa, porque muchos hombres se quedan donde no son respetados por miedo a incomodar, por miedo a perder, por miedo a quedarse solos. Y cuando tú te vas sin escándalo, sin reproche, sin explicación, cuando eliges retirarte en vez de discutir, envías un mensaje claro: mi dignidad no se negocia. Y ese mensaje viaja más lejos que cualquier discurso. Y no todos lo soportan, porque revela dependencias, revela juegos, revela dinámicas ocultas. Y algunos intentarán pintarte como el villano, porque es más fácil atacarte que revisar su propio rol. Y tú tendrás que soportar eso sin defenderte, sin aclarar, sin entrar en el juego, porque defenderte te devuelve al centro ajeno. Y elegirte implica soltar la necesidad de ser entendido por todos, aceptar que algunos te malinterpretarán y aún así seguir adelante, porque la comprensión universal es una fantasía infantil y el respeto propio es una construcción adulta, y esa construcción se hace ladrillo a ladrillo, cada vez que eliges lo incómodo, cada vez que sostienes un límite, cada vez que dices no sin culpa, cada vez que no explicas de más, cada vez que no te encoges para tranquilizar a otros,
y con el tiempo algo se asienta, el entorno se reordena, las personas que resuenan se acercan, las que no, se van, y el espacio que queda ya no está lleno de ruido, está lleno de claridad, y desde esa claridad la seducción deja de ser estrategia y se vuelve consecuencia. La persuasión deja de ser empuje y se vuelve influencia. La mejora personal deja de ser un proyecto y se vuelve una forma de vivir, porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo, y elegir incomoda al principio, siempre, pero también libera, porque te devuelve la autoridad sobre tu vida. Y cuando un hombre recupera su autoridad, ya no necesita permiso, ya no necesita validación, ya no necesita encajar, y esa independencia emocional es lo que realmente cambia las dinámicas, no solo sociales, sino internas, porque ya no te traicionas para pertenecer, ya no te abandonas para gustar, ya no te reduces para encajar, y el precio de eso es que algunos se incomoden. Pero el costo de no hacerlo es perderte a ti mismo, y ese costo es infinitamente más alto, porque nadie vive bien siendo una versión amputada de sí mismo, y el día que entiendes eso, ya no dudas tanto cuando alguien se incomoda con tu elección. Ya no corres a arreglarlo, ya no te justificas, simplemente sigues, porque sabes que ese malestar no es señal de error, es señal de cambio, y el cambio real nunca es cómodo para quienes estaban cómodos con tu renuncia. Respeto que no se negocia, se percibe. El respeto nunca llega cuando lo pides, llega cuando ya no lo necesitas. Y esa es una verdad incómoda, porque la mayoría de los hombres fue educada para confundir respeto con aprobación y aprobación con tranquilidad. Así crecieron creyendo que, si eran amables, si eran útiles, si eran pacientes, si cedían lo suficiente, el respeto vendría solo como recompensa moral. Pero el mundo real no funciona así. El mundo responde a lo que percibe, no a lo que prometes ni a lo que explicas. Y el respeto es una percepción, no un acuerdo, no un contrato, no una conversación. El respeto se siente en el cuerpo antes de formularse en palabras, y por eso no se negocia. Porque toda negociación nace desde la duda, y donde hay duda no hay respeto. Hay tolerancia, hay conveniencia, hay cálculo, pero no respeto. El hombre que busca respeto hablando demasiado ya perdió el juego antes de empezar, porque el respeto no responde a discursos, responde a coherencia, responde a firmeza, responde a límites vividos, no anunciados, y esa coherencia se construye en lo invisible, en lo que haces cuando nadie te mira, en lo que toleras, en lo que permites, en lo que cortas sin escándalo, en lo que sostienes aunque duela. Y ahí es donde muchos hombres se rompen, porque quieren respeto sin pagar el precio interno. Quieren que los traten distinto sin tratarse distinto. Quieren que los valoren sin valorarse. Quieren que los sigan sin seguirse. Y eso no ocurre, porque el respeto no se exige, se irradia. Y lo que irradias nace de cómo te relacionas contigo mismo, no de cómo te presentas ante otros. Hay hombres que nunca levantan la voz, y aún así, nadie los pisa. Hay otros que gritan reglas y, aún así, nadie los toma en serio. La diferencia no está en la agresión, está en la consistencia. El primero sabe quién es, el segundo está tratando de demostrarlo, y el mundo siempre distingue entre ambos, aunque no lo diga, porque el respeto verdadero no necesita ser verbalizado. Se nota en cómo te interrumpen o no, en cómo te prueban o no, en cómo te empujan o no, en cómo reaccionan cuando dices no. Y ese no es una amenaza ni una súplica, es un punto final. Y ese punto final solo se sostiene cuando tú mismo no estás dispuesto a traicionarlo por comodidad. Porque el momento en que negocias tu límite para no incomodar, envías un mensaje claro. Mi palabra es flexible, mi centro es movible, mi respeto es intercambiable. Y el mundo escucha esos mensajes, aunque tú no seas consciente de haberlos enviado. Y entonces ocurre lo que muchos hombres llaman mala suerte, relaciones que no funcionan, trabajos donde no los toman en serio, vínculos donde siempre dan más de lo que reciben. Y no entienden por qué. Porque nadie les dijo que el respeto se pierde en pequeñas concesiones diarias, no en grandes humillaciones públicas. Se pierde cada vez que dices sí queriendo decir no, cada vez que te quedas donde no eres respetado, cada vez que explicas de más para que te entiendan,
cada vez que aceptas tratos mediocres para no quedarte solo. Y el cuerpo lo registra, la mente lo normaliza y el entorno lo aprovecha. No por maldad, sino por dinámica humana. Porque los sistemas se ajustan a lo que toleras. Y cuando un hombre empieza a romper ese patrón, cuando deja de negociar, cuando deja de justificar, cuando deja de explicar, cuando deja de quedarse donde no es tratado con dignidad, algo cambia. Primero por dentro, porque aparece el miedo a perder, a quedarse solo, a ser visto como duro, frío, egoísta, y ese miedo es la última barrera antes del respeto propio, porque cruzarla implica aceptar que no todos van a aprobar tu firmeza, que algunos te llamarán cambiado, que otros intentarán devolverte al molde con culpa, con sarcasmo, con presión emocional. Y ahí se define si este respeto es real o solo una idea bonita. Porque el respeto que no se negocia se sostiene incluso cuando incomoda, incluso cuando cuesta, incluso cuando pierdes algo a corto plazo. Y esa pérdida no es castigo, es depuración. Es el sistema ajustándose a tu nuevo estándar. Y ese estándar no se proclama, se vive, no se anuncia, se encarna, no se defiende, se sostiene. Y cuando eso ocurre, el entorno responde de formas sutiles pero contundentes. Ya no te interrumpen tanto, ya no te prueban tanto, ya no te cargan responsabilidades ajenas, ya no te empujan a lugares que no eliges. Y si lo intentan y tú no cedes, el intento muere rápido, porque el respeto percibido desactiva la insistencia. Y aquí aparece una verdad que duele aceptar. Hay hombres que nunca serán respetados, no porque no puedan, sino porque no están dispuestos a pagar el precio interno del respeto, que es dejar de ser complacientes, dejar de ser disponibles, dejar de ser negociables, dejar de buscar validación constante. Porque el respeto verdadero te separa, te aísla en ciertos momentos, te obliga a caminar solo mientras otros siguen jugando a encajar. Y esa soledad asusta, porque te deja sin el colchón emocional del grupo, sin el aplauso, sin el ruido. Pero también te devuelve algo que no tiene precio, la autoridad sobre ti mismo. Y desde ahí la seducción cambia radicalmente. Porque nadie desea a un hombre que se vende barato. Nadie se siente atraído por alguien que negocia su valor. Nadie confía en quien se explica para ser aceptado. La atracción nace del respeto, y el respeto nace de la coherencia. Y la coherencia se nota incluso antes de que hables. Se nota en cómo entras a un lugar, en cómo ocupas espacio, en cómo te mueves, en cómo callas, en cómo te vas cuando algo no está alineado. Y ese irte es una de las formas más puras de respeto propio. Porque no discute, no amenaza, no suplica, simplemente retira presencia. Y la presencia es moneda de valor. Y quien no entiende eso sigue regalándola esperando algo a cambio, y luego se pregunta por qué lo tratan como reemplazable, porque lo es en su propia conducta. Y aquí entra la parte estratégica que pocos hombres quieren mirar. El respeto también es poder, no poder abusivo, no poder manipulador, poder estructural, el poder de no necesitar, el poder de no depender, el poder de poder decir no sin justificar, el poder de no estar disponible para todo y todos. Y ese poder no se compra ni se aprende en frases, se construye con decisiones impopulares sostenidas en el tiempo. Y esas decisiones empiezan pequeñas, no responder inmediatamente, no aceptar planes que no te respetan, no quedarte en conversaciones que te drenan, no justificar tus límites, no negociar tu descanso, tu enfoque, tu dignidad. Y cada una de esas decisiones envía una señal interna y externa. La interna te dice, me importo. La externa le dice al mundo, este hombre se respeta. Y el mundo siempre responde a eso, aunque algunos reaccionen con resistencia. Porque el respeto también revela jerarquías ocultas. Cuando tú te respetas, obligas a otros a redefinir su posición frente a ti. Y no todos están dispuestos a hacerlo, porque implica perder control, perder ventajas, perder comodidad. Y esos intentos de resistencia son pruebas, no castigos, pruebas para ver si tu respeto es sólido o solo una postura temporal. Y si cedes, si explicas, si vuelves a negociar, el mensaje se revierte rápido y la dinámica vuelve a lo conocido. Porque el respeto no tolera incoherencia. Pero si sostienes, si no entras en el juego, si no te defiendes, si no buscas aprobación, algo se reconfigura.
El entorno aprende cómo tratarte, porque tú ya aprendiste cómo tratarte a ti mismo. Y ese aprendizaje no se borra fácil, porque ya no nace del miedo, sino de la claridad. Y desde esa claridad la persuasión se vuelve natural. No empujas, no fuerzas, no convences. Simplemente presentas y dejas que el otro decida. Y paradójicamente, esa libertad genera más influencia, porque la gente confía más en quien no necesita convencer, confía más en quien no se explica, confía más en quien no negocia su centro. Y la mejora personal deja de ser un proyecto externo y se vuelve una forma de estar. Porque ya no estás intentando cambiar para agradar, estás ajustando tu vida para respetarte. Y eso es el núcleo de todo este proceso. Entender que el respeto no es algo que te deben, es algo que tú encarnas. No es algo que se pide, es algo que se sostiene. No es algo que se negocia, es algo que se percibe. Y cuando finalmente lo comprendes, no como idea sino como práctica diaria, algo se asienta en ti. Una firmeza silenciosa, una calma estable, una presencia que no necesita validación. Y desde ahí el mundo cambia. No porque tú lo obligues, sino porque tú ya no aceptas menos. Y aceptar menos no es arrogancia, es dignidad. Y la dignidad, cuando es real, se nota, se huele, se siente antes de que se diga. Y ese es el tipo de respeto que no se pierde, porque no depende de nadie más que de ti. Dejar de gustar para empezar a importar. Gustar es barato, importar es caro. Y esa diferencia define la vida de la mayoría de los hombres sin que se den cuenta, porque gustar se aprende temprano. Gustar es sonreír cuando no quieres, es decir, sí cuando te arde, es adaptar tu forma de ser para que no moleste, es esconder el filo para no incomodar, es convertirte en una versión digerible de ti mismo. Y el sistema premia eso al inicio. Te aplauden, te aceptan, te incluyen, te dicen buena gente, te buscan cuando necesitan algo. Y tú confundes esa atención con valor, confundes esa inclusión con respeto, confundes esa cercanía con importancia. Y así vas construyendo una identidad basada en reacciones ajenas, no en convicciones propias, hasta que un día miras tu vida y sientes que no pesa, que no deja huella, que estás presente pero no influyes, que te escuchan pero no te recuerdan, que te quieren pero no te siguen. Porque gustar no deja marca, solo pasa. Importar, en cambio, deja rastro. Importa quien sostiene, importa quien incomoda, importa quien se mantiene firme cuando el entorno empuja, importa quien no se vende, importa quien no negocia su centro, importa quien no persigue aprobación. Y ese tipo de hombre no gusta a todos, nunca gustó ni gustará. Porque la importancia real es polarizante, atrae con fuerza y repele con la misma intensidad. Y esa polarización asusta porque te deja sin refugio, te deja sin aplauso universal, te deja expuesto a la crítica, al rechazo, a la soledad temporal. Y por eso tantos hombres se quedan gustando toda la vida. Prefieren la tibieza de ser aceptados por todos que el filo de importar para algunos. Porque importar exige posición, exige dirección, exige decir no, exige perder cosas, exige decepcionar, exige sostenerte cuando otros se retiran. Y eso no se aprende en frases. Se aprende atravesando el miedo de no gustar y quedarte ahí, sin retroceder, sin explicarte, sin suavizar tu postura. Y cuando un hombre empieza ese proceso, lo primero que siente no es poder, es vacío. Porque deja de recibir el refuerzo constante, deja de recibir las sonrisas automáticas, deja de recibir el trato cómodo, y ese silencio inicial se siente como pérdida, pero no lo es el ruido bajando, es la señal de que ya no estás actuando para provocar reacciones. Y ese momento define si el cambio es real o solo performativo. Porque el que vuelve a gustar cuando siente el vacío nunca quiso importar, solo quería alivio emocional. Pero el que se queda, el que aguanta el silencio, el que no corre a gustar de nuevo, empieza a construir algo distinto, presencia, peso, densidad interna. Y esa densidad se percibe aunque no se anuncie. Se percibe en cómo hablas menos pero dices más, en cómo te mueves con calma, en cómo eliges con claridad, en cómo te retiras sin drama cuando algo no está alineado. Y ahí ocurre algo que rompe el guión habitual. La gente empieza a ajustarse.
No todos. Algunos se alejan, otros se incomodan, otros intentan devolverte al molde con culpa, con bromas, con presión emocional. Y ese intento revela quién estaba contigo por lo que dabas y quién puede estar contigo por quién eres. Porque gustar te hace funcional, importar te hace relevante, y la relevancia siempre incomoda a quienes prefieren dinámicas predecibles. Y aquí aparece una verdad que muchos hombres evitan mirar. Gustar es un mecanismo de defensa, no una virtud. Gustar es la forma más elegante de esconder el miedo al rechazo, y ese miedo dirige más decisiones de las que se admiten. Dirige qué dices, qué callas, qué eliges, qué toleras. Y cuando dejas de gustar, ese miedo se activa con fuerza, porque ya no está amortiguado por la aprobación ajena. Y tu sistema nervioso entra en alerta, te dice, vuelve a sonreír, vuelve a explicar, vuelve a ceder, vuelve a ser amable, vuelve a gustar. Y si obedeces, refuerzas el patrón. Pero si no, si respiras, si te quedas, si sostienes la incomodidad, algo se reprograma, porque le enseñas a tu cuerpo que no muere si no gusta, que no se rompe si no es aprobado, que puede sostenerse sin validación. Y esa lección es más poderosa que cualquier técnica de seducción o persuasión, porque te devuelve la base desde la cual todo lo demás se ordena. Y cuando esa base se asienta, gustar deja de ser objetivo, importar se vuelve consecuencia. Y la diferencia se nota en todos los ámbitos, en las relaciones personales, en el trabajo, en la atracción, en la autoridad. Porque el que busca gustar persigue, el que importa atrae. El que busca gustar se adapta, el que importa marca ritmo. El que busca gustar explica, el que importa afirma. El que busca gustar teme perder, el que importa sabe retirarse. Y ese saber retirarse es clave, porque la importancia real no se mendiga, se administra, se da a quien la honra y se retira de donde se diluye. Y eso cambia por completo la dinámica, porque ya no estás luchando por atención, estás decidiendo dónde ponerla. Y la atención es poder, es tiempo, es energía. Y cuando dejas de regalarla a cambio de aceptación, tu vida se vuelve más enfocada, más limpia, más exigente y más verdadera. Y esa verdad no siempre es cómoda, pero es sólida, porque ya no depende del humor del entorno. Y aquí entra la historia que se repite en silencio. Un hombre que siempre gustó, que siempre fue bien recibido, que siempre fue el tipo agradable, empieza a cambiar, empieza a decir no, empieza a marcar límites, empieza a no reír en chistes que no le representan, empieza a no estar disponible para todo. Y de inmediato el entorno reacciona. Algunos le dicen que se volvió raro, otros que se volvió frío, otros que se cree más, otros que antes era mejor. Y esa narrativa busca una sola cosa, que vuelva al rol anterior, porque ese rol era cómodo para los demás. Y si él cede, si vuelve a gustar, todo se normaliza. Pero si no, si sostiene su nueva postura, algo se reconfigura. Algunos se van, otros se quedan, otros reaparecen más adelante con un trato distinto. Porque el sistema aprende rápido cuando alguien ya no juega igual. Y ese aprendizaje no se logra explicando, se logra sosteniendo. Porque la coherencia enseña más que cualquier discurso. Y aquí es donde la seducción se vuelve adulta. Porque seducir no es agradar, seducir es generar impacto, es dejar huella, es provocar emoción, es ser recordado. Y nadie recuerda a quien no se posiciona, nadie recuerda a quien se adapta a todo, nadie recuerda a quien busca gustar. Porque lo agradable se confunde con el fondo, lo importante resalta, y resaltar implica contraste, implica riesgo, implica aceptar que no todos te elegirán. Y eso está bien, porque no estás aquí para ser elegido por todos. Estás aquí para construir una vida con peso, y ese peso se siente incluso cuando no hablas. Se siente en la forma en que te escuchan cuando lo haces. Se siente en la atención que recibes cuando decides retirarte. Se siente en el respeto que aparece cuando no negocias tu centro. Y ese respeto no siempre viene acompañado de cariño inmediato, pero es más estable, más profundo, más duradero. Y la persuasión también cambia, porque ya no nace de la necesidad de convencer, nace de la claridad de posición. Y la claridad persuade más que 1000 argumentos.
Porque la gente confía en quien sabe dónde está parado, confía en quien no se mueve por ansiedad, confía en quien no necesita aprobación constante. Y la mejora personal deja de ser acumulación de técnicas y se convierte en una depuración constante. Dejar de hacer lo que te debilitaba, dejar de buscar gustar, dejar de explicar de más, dejar de quedarte donde no importas, dejar de regalar tu presencia. Y esa depuración duele, porque te quita identidades viejas, te quita máscaras, te quita refugios emocionales, pero también te devuelve algo que muchos hombres nunca han sentido. Una sensación de peso interno, de coherencia, de alineación entre lo que piensas, dices y haces. Y esa alineación es adictiva, porque te da paz. No la paz cómoda de ser aprobado, sino la paz firme de respetarte. Y desde ahí ya no negocias tu valor, ya no te adaptas para encajar, ya no persigues atención. Y paradójicamente la atención llega de otra forma. Llega más lenta, más selectiva, más real. Y las relaciones que se construyen desde ahí son distintas, menos numerosas pero más sólidas, menos ruidosas pero más profundas, menos dependientes pero más libres. Y cuando miras atrás entiendes que gustar fue un entrenamiento para la vida social, pero importar es una decisión de adultez. Gustar fue una estrategia de supervivencia. Importar es una elección de identidad. Y esa elección no se toma una vez, se toma todos los días. Cuando eliges decir no, cuando eliges retirarte, cuando eliges sostener un límite, cuando eliges no explicar, cuando eliges no agradar. Y cada una de esas decisiones te aleja de algunos y te acerca a ti. Y ese acercamiento a ti mismo es el núcleo de todo este proceso, porque nadie puede importar de verdad si no se importa a sí mismo. Nadie puede dejar huellas si vive pidiendo permiso. Nadie puede ser influyente si se diluye para gustar. Y el día que entiendes eso, no como idea, sino como práctica, algo se rompe para siempre. Ya no puedes volver a gustar al mismo precio. Ya no puedes volver a traicionarte sin sentirlo. Ya no puedes volver a ser pequeño sin incomodarte. Y esa incomodidad es señal de crecimiento, no de error. Porque estás dejando de gustar para empezar a importar. Y ese camino, aunque solitario a ratos, es el único que te devuelve una vida con peso, con dirección y con verdad. Y esa verdad no necesita aplausos, porque se sostiene sola. La soledad momentánea del que despierta. La soledad no llega cuando te quedas sin gente, llega cuando dejas de mentirte. Y ese momento no tiene música de fondo ni testigos. Llega en silencio, cuando te das cuenta de que ya no encajas en conversaciones que antes tolerabas, de que ya no te ríes de lo mismo, de que ya no buscas el mismo tipo de validación, de que ya no te mueves por los mismos impulsos, y esa distancia no es orgullo, es claridad. Y la claridad separa, porque ver distinto te coloca fuera del rebaño aunque sigas caminando entre ellos. Y ahí empieza la soledad momentánea. No la romántica, no la heroica, la real, la que se siente en el cuerpo cuando el teléfono suena menos, cuando las invitaciones se vuelven escasas, cuando el ruido social baja y te quedas con tus pensamientos, sin distracciones, sin anestesia, sin el eco de la aprobación ajena. Y muchos confunden ese silencio con fracaso. Creen que despertar es ser aplaudido, creen que cambiar es ser celebrado, pero la realidad es otra. Cuando despiertas, pierdes primero. Pierdes la comodidad de ser entendido sin explicarte. Pierdes la seguridad de pertenecer sin cuestionarte. Pierdes la ilusión de que todos te acompañarán en tu crecimiento. Y esa pérdida duele porque te deja expuesto a una pregunta que evitaste durante años. ¿Quién soy cuando no estoy actuando para nadie? Y esa pregunta pesa, porque ya no puedes responderla con frases aprendidas, ni con roles heredados, ni con máscaras sociales. Tienes que responderla con tu vida, con tus decisiones, con tu forma de estar solo en una habitación sin que nadie te mire. Y ahí muchos retroceden. Vuelven a la vieja dinámica, vuelven a gustar, vuelven a adaptarse, vuelven a llenar el silencio con ruido. Porque el silencio les devuelve una verdad que no quieren sostener, que estaban viviendo una vida prestada, una vida aprobada, una vida diseñada para encajar y no para ser vivida. Y la soledad aparece como consecuencia, no como castigo.
Aparece porque ya no estás disponible para dinámicas que te vacían, porque ya no te conformas con compañía que exige que te reduzcas, porque ya no puedes reírte de lo que te incomoda. Y esa imposibilidad no es soberbia, es conciencia. Y la conciencia no es amable al inicio, es exigente, porque te obliga a elegir incluso cuando elegir te deja solo. Y esa es la prueba real del despertar. No cuánto sabes, no cuántas frases repites, no cuántos libros leíste, sino cuánto silencio puedes sostener sin traicionarte. Y aquí entra la parte que pocos dicen. La soledad del que despierta es momentánea, pero no es corta, no tiene fecha exacta, no avisa cuándo se va. Simplemente llega y se queda el tiempo necesario para reordenarte por dentro, para limpiar vínculos, para recalibrar tu sistema nervioso, para enseñarte a caminar sin muletas emocionales. Y ese proceso es incómodo porque te quita apoyos externos, te quita distracciones, te quita escapes y te devuelve a ti mismo con todo lo que evitabas sentir. Culpa, rabia, tristeza, cansancio, miedo, deseo reprimido, ambición postergada. Y sin nadie alrededor para validarte o rescatarte, tienes que aprender a sostenerte. Y sostenerte no es motivarte, no es hablarte bonito, es quedarte cuando quieres huir, es no correr a llenar el vacío con personas, con sexo, con ruido, con redes, con trabajo excesivo. Es aceptar que ahora estás en tránsito, que no perteneces del todo al mundo de antes, pero aún no construyes el de después. Y ese limbo es la soledad más dura, porque no hay certezas, no hay aplausos, no hay garantías, solo coherencia o traición. Y la coherencia exige que sigas incluso cuando nadie te acompaña. Y eso es lo que forja al hombre que deja de ser esclavo de sus heridas, porque las heridas se alimentan de evasión y en la soledad ya no puedes evadirlas. Tienes que mirarlas de frente. Tienes que aceptar que muchas de tus decisiones pasadas nacieron del miedo a estar solo, del miedo a no ser elegido, del miedo a no ser suficiente, y ese miedo te llevó a quedarte donde no eras respetado, a perseguir afecto que no era recíproco, a ceder valores por pertenencia, y al ver eso sin anestesia, algo se rompe. Y ese quiebre no te destruye, te vuelve honesto, porque ya no puedes fingir que no sabías. Y esa honestidad duele porque te obligan a asumir responsabilidad, no culpa, responsabilidad por lo que toleraste, por lo que elegiste, por lo que permitiste. Y asumir responsabilidad en soledad pesa más, porque no hay coro que te consuele, no hay grupo que te diluya. Solo estás tú con tu criterio naciente, con tu ética en formación, con tu identidad emergente. Y ese es el punto donde muchos hombres se quiebran o se fortalecen. Porque la soledad del que despierta no es ausencia, es espacio. Espacio para reconstruirte sin interferencias, sin expectativas ajenas, sin presión social. Espacio para escuchar una voz que llevaba años tapada por el ruido. Y esa voz no siempre es amable. A veces es dura, a veces te señala, a veces te confronta, a veces te dice verdades que no querías oír. Pero es tuya. Y aprender a escucharla sin huir es un acto de valentía, porque te deja sin excusas, sin enemigos externos, sin narrativas cómodas. Te deja con la verdad. Y la verdad sin compañía es pesada, pero limpia. Y esa limpieza es necesaria, porque la seducción real no nace de la necesidad, nace de la integridad. Y la integridad se forja en soledad, cuando nadie te mira, cuando nadie te valida, cuando nadie te empuja, cuando decides hacer lo correcto para ti sin recompensa inmediata. Y eso se nota después en tu presencia, en tu postura, en tu forma de hablar, en tu forma de callar, en tu forma de retirarte, porque ya no buscas llenar vacíos con personas, ya no buscas aprobación para sentirte vivo, ya no usas a otros para regular tus emociones. Y esa autonomía emocional es rara, y por eso, al inicio, te deja solo, porque la mayoría de las personas no sabe relacionarse sin intercambio de necesidades, y cuando tú ya no necesitas lo mismo, el vínculo se disuelve, no por maldad, sino por incompatibilidad. Y aceptar eso sin resentimiento es parte del despertar, porque el resentimiento te ata al pasado, te mantiene reactivo, te devuelve a la herida, y la soledad bien atravesada te enseña a soltar sin odiar, a recordar sin querer volver, a agradecer sin deber nada.
Y ese equilibrio interno es poderoso, porque te vuelve selectivo, no evasivo. Te vuelve consciente, no cerrado. Te vuelve firme, no rígido. Y desde ahí empiezan a aparecer nuevas conexiones. No muchas, no ruidosas, pero reales. Personas que no te exigen que te reduzcas, personas que respetan tu silencio, personas que no se ofenden cuando no estás disponible, personas que no necesitan que gustes para quedarse. Y esas conexiones no llegan mientras sigas aferrado a las antiguas por miedo a estar solo. Por eso la soledad del que despierta es un filtro, no un castigo. Filtra a quienes estaban contigo por costumbre, por utilidad, por dependencia, y deja espacio para quienes pueden estar contigo desde la elección. Y esa elección es mutua, no forzada, no negociada, no implorada. Y eso cambia por completo la dinámica de la seducción y la persuasión. Porque ya no te mueves desde la urgencia, ya no persigues, ya no explicas, ya no te vendes, ya no compites por atención. Y esa calma atrae más que cualquier estrategia, porque la calma comunica seguridad, y la seguridad comunica valor. Y el valor no necesita publicidad, se percibe, y la persuasión se vuelve natural, porque no intentas convencer, solo presentas tu posición, y permites que el otro decida. Y paradójicamente esa libertad genera más interés, porque la gente confía más en quien no necesita retenerla. Y la mejora personal deja de ser acumulación de herramientas y se convierte en depuración constante. Soltar personas, soltar hábitos, soltar identidades, soltar narrativas. Y ese soltar ocurre muchas veces en soledad, porque nadie aplaude cuando renuncias a lo que te dañaba, nadie celebra cuando eliges estar solo en vez de mal acompañado, nadie te reconoce cuando decides no volver a una dinámica tóxica, y aún así lo haces. Porque ahora tu referencia no está afuera, está adentro. Y esa referencia interna es la brújula que te guía cuando el camino se estrecha, cuando el silencio pesa, cuando la duda aparece. Y esa brújula se calibra precisamente en esos momentos. No en los de éxito, no en los de validación, sino en los de soledad, donde decides si sigues o retrocedes. Y cada vez que sigues sin aplauso, fortaleces algo que no se rompe fácil, la confianza en ti mismo. Y esa confianza no es arrogante, es tranquila, es estable, es silenciosa. Y desde ahí la vida se reorganiza, no de inmediato, no de forma mágica, pero de forma sólida. Empiezas a elegir mejor, a trabajar con más enfoque, a relacionarte con más claridad, a decir no sin culpa, a decir sí sin miedo. Y la soledad empieza a transformarse. Deja de sentirse como carencia y se convierte en espacio elegido, porque ya no te asusta estar contigo, ya no necesitas huir de tu propia compañía, y cuando un hombre no huye de sí mismo, deja de huir en general, deja de correr detrás de afecto, deja de perseguir validación, deja de mendigar atención, y ese hombre cambia la dinámica donde entra, porque ya no llega a tomar, llega a ofrecer presencia. Y la presencia auténtica se siente incluso en silencio. Y ese es el punto donde miras atrás y entiendes que la soledad fue una etapa, no una condena. Una etapa necesaria para romper dependencias, para sanar heridas, para construir criterio, para afinar tu voz interna. Y que sin ella no habrías podido sostener el siguiente nivel de tu vida. Porque sin soledad no hay individuación, y sin individuación no hay respeto propio, ni seducción real, ni persuasión limpia, ni mejora profunda. Y cuando integras eso, ya no temes los momentos de aislamiento. Ya no los interpretas como retrocesos, los reconoces como recalibraciones. Sabes que cada vez que creces hay un tramo solitario, porque crecer te saca de lugares conocidos y eso siempre genera distancia. Y está bien, porque prefieres la incomodidad de avanzar a la comodidad de estancarte. Y esa elección repetida una y otra vez es lo que te convierte en un hombre distinto, no perfecto, no invencible, pero íntegro. Y la integridad siempre camina sola al inicio, porque no necesita compañía para existir. Y cuando esa integridad se consolida, la soledad deja de doler, deja de pesar, deja de asustar. Se convierte en un lugar al que puedes volver sin miedo, porque ahí te encuentras contigo. Y ese encuentro ya no es amenaza, es hogar. Y desde ese hogar sales al mundo sin urgencia, sin carencia, sin necesidad de gustar o ser aprobado.
Y el mundo responde a eso, no con aplausos inmediatos, sino con respeto, con atracción, con oportunidades alineadas y con relaciones que no te piden que te pierdas para quedarte. Y todo eso nace de haber atravesado la soledad momentánea del que despierta sin traicionarse. Y ese es el precio real de una transformación verdadera. Un precio que pocos pagan, pero que devuelve una vida que pesa, que importa y que se sostiene incluso cuando nadie la está mirando. Relaciones que cambian cuando ya no te adaptas. Las relaciones no se rompen cuando dices la verdad, se rompen cuando dejas de mentirte. Y ese momento llega cuando ya no te adaptas, cuando dejas de moldearte para encajar, cuando paras de ajustar tu carácter, tu ritmo, tu deseo, tu silencio a la comodidad ajena. Y ese cambio no es amable, no es gradual, no es negociado. Ocurre porque algo en ti se cansó de doblarse. Y ese cansancio no pide permiso, simplemente deja de ceder. Y ahí empieza el verdadero terremoto. Porque la mayoría de tus relaciones no estaban construidas sobre quién eras, sino sobre lo que estabas dispuesto a tolerar. Y cuando eso cambia, la relación no sabe dónde pararse, porque estaba sostenida por tu flexibilidad, por tu capacidad de aguantar, por tu costumbre de explicar, de ceder, de callar. Y cuando esa pieza se mueve, todo el sistema se desestabiliza, no porque seas cruel, sino porque ya no sostienes la estructura que mantenía a otros cómodos. Y eso duele, porque te enfrenta a una verdad incómoda. Muchas de las conexiones que llamabas amor, amistad, lealtad, estaban condicionadas a tu adaptación, no a tu autenticidad. Y aceptar eso duele más que cualquier ruptura, porque te obliga a reconocer que fuiste parte activa del acuerdo. Aceptaste roles que te empequeñecían a cambio de pertenencia. Aceptaste dinámicas que te drenaban a cambio de no estar solo. Aceptaste silencios que te lastimaban a cambio de no incomodar. Y ese intercambio parecía justo en su momento, porque no conocías otra forma. Pero ahora que despiertas, ahora que ya no te adaptas, el precio se vuelve visible y ya no puedes pagarlo sin perderte. Y cuando dejas de pagar, aparecen las reacciones. Algunas relaciones intentan reajustarse. Te piden, explícitamente o no, que vuelvas a ser el de antes, que vuelvas a ceder, que vuelvas a entender, que vuelvas a aguantar. Otras reaccionan con culpa. Te dicen que estás cambiando, que te estás volviendo egoísta, que ya no eres el mismo. Y tienen razón, no lo eres, porque el de antes se abandonaba y el de ahora se sostiene. Otras simplemente se enfrían, se distancian, se apagan sin conflicto, porque ya no hay fricción, ya no hay drama, ya no hay dependencia. Y ese silencio puede doler, porque confirma que el vínculo no era tan profundo como creías. Pero también libera, porque te quita el peso de mantener algo que solo existía si tú te reducías. Y aquí es donde muchos hombres retroceden, vuelven a adaptarse, vuelven a explicarse, vuelven a negociar, porque el vacío asusta, porque perder relaciones asusta, porque quedarse solo duele, y el miedo susurra, vuelve al molde, vuelve a ser flexible, vuelve a ser fácil. Y si obedeces, refuerzas el patrón. Si vuelves a adaptarte, confirmas que tu bienestar es secundario, y ese mensaje se imprime más hondo que cualquier palabra. Pero si no, si sostienes la incomodidad, si aceptas la pérdida sin resentimiento, si no entras en el juego de defenderte ni de convencer, algo se reconfigura dentro de ti. Porque aprendes que no todas las relaciones están destinadas a sobrevivir a tu crecimiento. Y eso no es fracaso, es filtro, es evolución, es selección natural emocional. Y esa selección no es moral. No dice quién es bueno o malo, solo revela compatibilidades reales. Y las incompatibilidades siempre estuvieron ahí, solo estaban ocultas por tu adaptación constante. Y cuando esa adaptación cae, la verdad queda expuesta, sin maquillaje. Y esa verdad tiene efectos distintos según el contexto. En algunas relaciones, el cambio genera respeto, porque al dejar de adaptarte obligas al otro a verte completo. No como función, no como apoyo, no como comodín, sino como individuo con límites y criterio. Y ese respeto puede fortalecer el vínculo, hacerlo más honesto, más adulto, más equilibrado. Pero eso solo ocurre cuando la otra parte también está dispuesta a crecer, cuando no necesita que tú te reduzcas para sentirse segura. Y cuando eso pasa,
la relación cambia de nivel. Se vuelve más directa, menos dramática, menos dependiente, más libre. Y eso se siente diferente. No hay tanta intensidad, pero hay más solidez. No hay tanto ruido, pero hay más verdad. En otras relaciones, el cambio revela control, revela manipulación, revela dinámicas donde tu adaptación era el pegamento. Y al retirarlo, todo se desarma. Aparecen reproches, aparecen intentos de sabotaje emocional, aparecen pruebas para ver si vuelves al rol anterior. Y esas pruebas no siempre son evidentes. A veces vienen como preocupación, a veces como victimismo, a veces como nostalgia, a veces como acusaciones sutiles. Y el objetivo es el mismo, que vuelvas a adaptarte, que vuelvas a regular emocionalmente al otro, que vuelvas a cargar lo que no es tuyo, y ahí es donde se define tu transformación. Porque si cedes, si vuelves a adaptarte, la relación se mantiene, pero tú te pierdes un poco más. Y si no cedes, la relación puede romperse, pero tú te recuperas. Y ese intercambio es el núcleo de este capítulo. Entender que adaptarte te daba relaciones, pero te quitaba identidad. Y dejar de adaptarte puede quitarte relaciones, pero te devuelve a ti. Y no hay relación que compense la pérdida de uno mismo. Y esa comprensión no es intelectual, es visceral. Llega cuando te ves a ti mismo cediendo una vez más y algo dentro dice basta. Y ese basta no es un grito, es una quietud, una negativa firme, una retirada silenciosa. Y esa retirada es lo que más altera las dinámicas, porque la mayoría de los conflictos se sostienen por reacción. Uno ataca, el otro responde. Uno presiona, el otro cede. Uno manipula, el otro explica. Y cuando tú sales del circuito, cuando ya no reaccionas, cuando ya no te adaptas, el juego se queda sin contrincante. Y eso descoloca, porque obliga al otro a hacerse cargo de su parte. Y nadie quiere hacerlo al inicio, porque es más fácil decir que cambiaste que revisar su dependencia. Es más fácil decir que te volviste frío que aceptar que usaban tu calor. Y ese proceso duele, pero es necesario, porque te enseña a ver las relaciones como lo que son, intercambios de energía, de presencia, de valores, y cuando uno cambia, el intercambio se renegocia o se termina. Y ninguna de las dos opciones es mala. Lo malo es seguir en intercambios donde siempre pierdes tú. Y aquí entra la dimensión de la seducción, porque cuando dejas de adaptarte, tu forma de relacionarte cambia radicalmente. Ya no persigues, ya no complaces, ya no te ajustas para gustar, y eso altera la atracción, porque la atracción real no nace de la complacencia, nace de la integridad, y la integridad es firme, no negociable, no suplicante, y esa firmeza no se explica, se vive. Se nota en cómo eliges con quién estar, en cómo te retiras cuando algo no está alineado, en cómo no fuerzas conexión donde no hay reciprocidad. Y esa forma de relacionarte es profundamente seductora, porque comunica valor, no necesidad. Comunica elección, no urgencia. Y las personas responden distinto a quien no se adapta, porque perciben que su presencia es un privilegio, no un derecho. Y eso eleva el estándar de cualquier vínculo, pero también reduce la cantidad, porque no todos están dispuestos a relacionarse en ese nivel. Y eso está bien, porque prefieres pocas relaciones reales que muchas basadas en adaptación constante. Y la persuasión también cambia, porque ya no necesitas convencer a nadie de quedarse, ya no necesitas explicar por qué pones límites, ya no necesitas justificar tus decisiones. Y esa claridad persuade más que cualquier argumento, porque la gente confía en quien sabe retirarse, confía en quien no se queda por miedo, confía en quien no negocia su centro, y esa confianza transforma la dinámica incluso en contextos laborales, familiares, sociales, porque ya no eres el que siempre está disponible, el que siempre entiende, el que siempre se adapta, eres el que elige. Y elegir incomoda, porque redistribuye poder, porque quita ventajas invisibles, porque obliga a otros a ajustarse. Y no todos lo harán. Pero los que lo harán desde un lugar más honesto. Y ahí empiezan a aparecer relaciones nuevas. No necesariamente inmediatas, no necesariamente intensas, pero sí coherentes. Personas que no te piden que te adaptes para quedarse. Personas que respetan tu ritmo, tu silencio, tu criterio. Personas que no se ofenden cuando dices no. Personas que no necesitan que te reduzcas para sentirse seguras.
Y esas relaciones no llegan mientras sigas aferrado a las antiguas por miedo a quedarte solo. Por eso dejar de adaptarte es también un acto de fe. Fe en que hay vínculos posibles más alineados, más libres, más adultos. Y esa fe se construye atravesando pérdidas sin resentimiento, sin victimismo, sin nostalgia paralizante, aceptando que algunas relaciones cumplieron su función en una etapa de tu vida, pero no están diseñadas para acompañarte en la siguiente. Y eso no las invalida, solo las contextualiza. Y cuando puedes hacer eso, cuando puedes soltar sin odiar, cuando puedes agradecer sin volver, cuando puedes avanzar sin arrastrar culpas, algo se ordena dentro de ti. Y desde ese orden te vuelves un hombre distinto en relación. No más duro, no más frío, sino más claro. Y la claridad es un acto de respeto tanto hacia ti como hacia los demás, porque ya no ofreces una versión falsa, ya no prometes adaptación eterna, ya no vendes una imagen para luego resentirte cuando te la exigen. Ahora muestras quién eres y dejas que el otro decida. Y esa libertad es la base de cualquier relación sana, porque sin libertad no hay elección, y sin elección no hay amor. Hay dependencia, hay hábito, hay miedo. Y tú ya no quieres relaciones basadas en miedo, quieres relaciones basadas en elección consciente. Y esa elección solo es posible cuando dejas de adaptarte, cuando dejas de moldearte, cuando dejas de esconder partes de ti para encajar. Y ese proceso no es rápido, no es lineal, no es cómodo, pero es irreversible. Porque una vez que ves cómo la adaptación constante te vaciaba, ya no puedes volver sin sentirlo. Y ese sentir es tu nuevo criterio. Te guía cuando una relación te pide que te reduzcas, te avisa cuando estás cediendo de más, te alerta cuando estás negociando tu centro. Y aprender a escuchar ese criterio es parte de la mejora personal real, no la que se acumula en libros, sino la que se practica en vínculos reales, donde hay riesgo, donde hay pérdida, donde hay emoción. Y cuando integras eso, entiendes que las relaciones no cambian porque tú cambias. Cambian porque dejas de ser quien sostenía dinámicas que no te respetaban. Y ese cambio, aunque duela, es señal de crecimiento. Porque las relaciones que solo funcionan cuando te adaptas no están hechas para el hombre en el que te estás convirtiendo. Y sostenerlas sería traicionarte. Y tú ya decidiste no hacerlo más. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es la que transforma tu vida. No solo tu mundo interno, sino tu entorno entero. Porque el mundo se ajusta al hombre que deja de adaptarse y empieza a elegirse. Y ese ajuste al inicio es caótico, pero con el tiempo se vuelve coherente. Y la coherencia siempre atrae lo que está alineado y repele lo que no. Y eso no es castigo, es orden. Y ese orden es el suelo firme sobre el que se construyen relaciones que no te piden que te pierdas para quedarte, sino que te permiten ser completo. Y ese es el único tipo de relación que vale la pena sostener. La calma peligrosa del hombre que ya no necesita nada. La calma no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando dejas de necesitar que algo se resuelva. Y esa diferencia es invisible para la mayoría, porque están acostumbrados a confundir calma con alivio y alivio con victoria. Pero el hombre que ya no necesita nada no está aliviado, está entero. Y esa entereza no hace ruido, no busca testigos, no pide permiso, no se anuncia. Llega después de haber perdido ilusiones, después de haber atravesado carencias, después de haber mirado de frente su dependencia emocional, su hambre de validación, su ansiedad por gustar, su miedo a quedarse solo y haber decidido no volver ahí nunca más. Esa decisión no es épica, es silenciosa. Y por eso es peligrosa, porque lo peligroso no siempre grita, a veces simplemente deja de reaccionar. Y cuando un hombre deja de reaccionar, el mundo pierde una palanca de control, porque la mayoría de los sistemas se sostienen sobre la reacción ajena, sobre la necesidad ajena, sobre el hambre ajena. Y el hombre que ya no necesita nada no es frío ni vacío. Es libre de una forma que incomoda, porque no se le puede empujar con culpa, no se le puede mover con halagos, no se le puede amarrar con promesas, no se le puede asustar con amenazas. Ese hombre no corre detrás de nada, y por eso se vuelve el punto alrededor del cual otros orbitan sin entender por qué. Y esa calma no es pasividad, es dominio interno.
es haber aprendido a regularse sin usar a otros como muleta. Es haber entendido que el deseo no es urgencia, que la atracción no es persecución, que el respeto no es negociación y que la vida no te debe nada. Y cuando integras eso, algo se apaga y algo se enciende. Se apaga la ansiedad, se apaga la necesidad de demostrar, se apaga la compulsión por explicar, se apaga el impulso de agradar, y se enciende una presencia densa, silenciosa, estable, que no busca convencer y por eso persuade, que no busca seducir y por eso atrae, que no busca imponerse y por eso influye. Porque la influencia real no nace del empuje, nace del vacío que dejas cuando no necesitas llenar nada. Y ese vacío obliga a los demás a moverse, a proyectar, a revelarse. Y ahí el hombre que ya no necesita nada, observa, no desde la superioridad, sino desde la claridad, porque ya no está implicado emocionalmente en el resultado, ya no apuesta su identidad en cada interacción, ya no mide su valor por la respuesta ajena. Y esa distancia interna es lo que le permite ver dinámicas que antes lo atrapaban, ver juegos de poder, ver intentos de manipulación, ver patrones repetidos y no entrar en ellos, no por estrategia, sino por desinterés, porque cuando no necesitas nada, no tienes prisa, y cuando no tienes prisa, no cometes errores impulsivos, y cuando no cometes errores impulsivos, te vuelves impredecible, y la imprevisibilidad es una forma de poder, porque los sistemas solo controlan lo que pueden anticipar, y el hombre necesitado es fácil de anticipar, siempre busca lo mismo, aprobación, afecto, atención, validación. Y basta con ofrecerle eso o retirárselo para moverlo como pieza. El hombre que ya no necesita nada no ofrece puntos de anclaje. Y eso inquieta, porque deja al otro sin guión, sin ventaja, sin control. Y esa inquietud se manifiesta de muchas formas. Algunos intentan provocarlo para sacarlo de su centro. Otros lo acusan de indiferente. Otros intentan tentarlo con cosas que antes lo movían. Otros se alejan porque no pueden leerlo. Y esa reacción colectiva confirma algo importante. La calma verdadera altera el entorno, porque desnuda dependencias. Y nadie agradece que le muestren su dependencia sin palabras, sin acusaciones, solo con presencia. Y aquí aparece la historia que se repite en silencio. Un hombre que antes perseguía, que antes explicaba, que antes se adaptaba, que antes reaccionaba, empieza a callar, empieza a elegir, empieza a retirarse cuando algo no está alineado, empieza a decir no sin culpa, empieza a no responder de inmediato, empieza a no llenar silencios incómodos, y la gente lo nota. No porque él haya cambiado de actitud, sino porque dejó de alimentar ciertas dinámicas, y esas dinámicas se caen solas cuando no reciben energía, y al caer, revelan la verdad de muchos vínculos. Algunos estaban sostenidos por la urgencia, otros por la dependencia, otros por el miedo. Y cuando eso desaparece, solo queda lo real. Y lo real a veces es poco, pero es sólido. Y esa solidez es la base de la calma peligrosa, porque ya no necesitas rodearte de ruido para sentirte vivo. Ya no necesitas acumular personas para sentirte válido. Ya no necesitas demostrar nada para sentirte suficiente. Y esa suficiencia no es arrogancia, es aceptación profunda de tus límites, de tus sombras, de tus deseos, de tus errores, de tu pasado, porque el hombre que ya no necesita nada no es perfecto, es reconciliado consigo mismo. Dejó de pelear con lo que es, dejó de intentar ser otro, dejó de buscar afuera lo que solo podía construirse adentro. Y esa reconciliación interna es el fin de la guerra silenciosa que lo hacía actuar desde la herida. Y actuar desde la herida es lo que lo hacía necesitado, reactivo, manipulable. Ahora actúa desde la elección. Y la elección cambia todo. Porque cuando eliges, no persigues. Cuando eliges, no ruegas. Cuando eliges, no negocias tu centro. Y esa elección constante crea una calma que no depende de resultados, no depende de aplausos, no depende de respuestas inmediatas. Y esa independencia emocional es rara, y por eso poderosa. Porque la mayoría de las personas vive regulándose a través de otros, usando relaciones, trabajo, éxito, sexo, dinero, reconocimiento como anestesia. Y cuando alguien no lo hace,
Cuando alguien se sienta en su calma sin buscar estímulo, genera una tensión extraña en el ambiente, como si rompiera una regla no escrita. Y esa tensión es la que muchos interpretan como peligro. No porque el hombre sea violento, sino porque es inmune a ciertas armas psicológicas. Y la inmunidad siempre asusta a quien depende de esas armas para operar. Y aquí entra la dimensión estratégica. El hombre que ya no necesita nada no pierde tiempo en batallas pequeñas. No se engancha en discusiones inútiles. No se defiende de ataques velados. No responde a provocaciones disfrazadas de broma. No aclara malentendidos que no le importan. Y esa economía de energía le da ventaja, porque conserva recursos mentales, emocionales y físicos para lo que sí importa. Y esa capacidad de elegir dónde poner atención es poder puro, porque la atención es la moneda más valiosa, y quien no la regala, controla su vida. Y cuando controlas tu vida sin rigidez, sin obsesión, sin ansiedad, te vuelves estable. Y la estabilidad es atractiva, porque ofrece algo que pocos ofrecen hoy: previsibilidad emocional sin dependencia, presencia sin invasión, interés sin urgencia. Y eso transforma la seducción de raíz, porque seducir deja de ser un acto de conquista y se vuelve un acto de invitación. El hombre que ya no necesita nada no empuja, abre espacio, no persigue, camina y deja huella, no promete, encarna. Y esa encarnación comunica más que cualquier técnica, porque el deseo se activa cuando hay libertad, no cuando hay presión. Y la persuasión también se transforma, porque ya no intentas convencer a nadie de nada. Presentas tu posición con claridad y permites que el otro decida. Y esa permisividad no es debilidad, es seguridad. Y la seguridad persuade más que cualquier argumento, porque la gente confía en quien no necesita tener razón. Confía en quien puede perder una discusión sin perder su centro. Confía en quien no se desarma si el otro se va. Y esa confianza genera influencia sin esfuerzo. Y la mejora personal deja de ser acumulación de hábitos y se convierte en depuración constante. Soltar lo innecesario, soltar la prisa, soltar la necesidad de control, soltar la fantasía de que algo afuera te completará. Y esa depuración conduce a una calma que muchos confunden con desapego, cuando en realidad es compromiso profundo contigo mismo. Compromiso de no volver a traicionarte por miedo. Compromiso de no volver a negociar tu dignidad por comodidad. Compromiso de no volver a usar a otros como salvavidas emocional. Y ese compromiso te vuelve firme, porque ya no dependes de circunstancias externas para sentirte bien. Y esa firmeza se nota incluso en momentos de pérdida, incluso cuando algo no sale como esperabas, incluso cuando alguien se va, porque ya no interpretas la pérdida como amenaza existencial, la interpretas como ajuste, como parte del movimiento natural de la vida. Y esa aceptación no es resignación, es madurez. Y la madurez no es atractiva para todos, pero es irresistible para quienes buscan algo real. Porque en un mundo lleno de hombres reactivos, ansiosos, hambrientos, la calma del que no necesita nada es un contraste brutal, y el contraste siempre destaca. Y aquí aparece la paradoja. La calma es peligrosa porque desarma juegos, porque rompe expectativas, porque expone intenciones, porque obliga a otros a mostrarse tal como son sin el espejo de tu reacción. Y muchos no soportan eso. Intentan sacarte de tu centro, intentan provocarte, intentan despertarte la vieja herida, porque desde ahí eras manejable, y cuando no lo logran, se frustran, se alejan o te respetan, y cualquiera de las tres respuestas confirma que ya no estás disponible para el mismo nivel de interacción. Y eso es crecimiento, aunque venga acompañado de soledad temporal, porque la calma también filtra. Se queda quien puede habitarla, se va quien necesita drama, y ese filtro no es moral, es energético, es compatibilidad. Y aceptar eso sin juicio es parte de la calma peligrosa. No necesitas convencer a nadie de quedarse. No necesitas demostrar que vales. No necesitas justificar tu silencio. Y ese silencio se vuelve el lenguaje más claro porque dice: no tengo prisa, no tengo hambre, no tengo miedo. Y ese mensaje implícito es más fuerte que cualquier declaración. Y con el tiempo, el entorno se reorganiza, personas nuevas aparecen, oportunidades alineadas surgen, decisiones más claras se presentan.
no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no reaccionas igual. Y al no reaccionar, eliges mejor. Y al elegir mejor, construyes distinto. Y esa construcción no es espectacular, es sólida. Se ve en tu rutina, en tu enfoque, en tu forma de relacionarte, en tu forma de trabajar, en tu forma de descansar, en tu capacidad de estar solo sin sentirte vacío. Y esa capacidad es la prueba final de que ya no necesitas nada. Porque quien puede estar solo sin huir, puede estar con otros sin depender. Y esa libertad es la base de cualquier relación sana, de cualquier seducción real, de cualquier persuasión limpia. Y cuando miras atrás, entiendes que la necesidad te hacía pequeño, no porque te faltara algo, sino porque te movía desde la carencia. Y la carencia siempre reduce. Ahora te mueves desde la elección. Y la elección expande. Y esa expansión no se nota en volumen, se nota en profundidad, en coherencia, en presencia. Y esa presencia es peligrosa para quienes se alimentan de la necesidad ajena, pero es un refugio para quienes buscan algo verdadero. Y tú ya no eliges por miedo, eliges por claridad. Y esa claridad es el final del viaje del hombre complaciente y el inicio del hombre soberano. No soberbio, no dominante, soberano de sí mismo. Y esa soberanía no se proclama, se vive. Y al vivirla, el mundo se ajusta. No por obligación, sino por gravedad. Porque la calma del hombre que ya no necesita nada tiene peso. Y lo que tiene peso siempre ordena lo que lo rodea sin decir una sola palabra. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.